Saludos, amigos. Muchos niños y adolescentes abusados, sus familias, están preocupados por involucrarse en el proceso judicial. Hoy hablaremos de ir a la corte en casos de abuso sexual, los miedos y realidades. Difundan estos mensajes. Por favor, suscríbanse a nuestro canal. Síganos en Facebook, Instagram y Twitter. Denle like y activen la campanita de notificaciones. Y por favor compartan estos mensajes con otras personas. Podría salvar una vida. Muchos niños y adolescentes que han sido abusados, así como sus familias, están preocupados por involucrarse en el proceso judicial. Puede que solo quieran seguir adelante con sus vidas y dejar el abuso en el pasado. Quizás tengan miedo de perder su privacidad o se sientan avergonzados o apenados por lo que pasó. Pueden preocuparse de que ir a la corte les cause más trauma y dolor. Todas estas son preocupaciones comprensibles, así que hablemos de ellas. Miedos, como la pérdida de la privacidad. La realidad es que, frecuentemente, cuando la víctima es un niño o adolescente, los abogados pueden pedir que se prohíba la entrada de cámaras de televisión a la sala y que solo se permita la presencia de las personas necesarias, como testigos y agentes de la ley. Muchos casos nunca se vuelven de alto perfil y se resuelven tranquilamente fuera de la corte. El tribunal hará todo lo posible para proteger tu privacidad, y los periodistas responsables tienen políticas para no divulgar el nombre de una víctima menor de edad. Sin embargo, es posible que algunas personas en tu comunidad sepan o crean saber quiénes están involucrados. Si esto sucede, puede ayudar a hablar con el personal de la escuela, líderes espirituales y otros padres sobre cómo manejarán la curiosidad y las preguntas de otros niños y adultos. Y es importante asegurarle a tu hijo que es el abusador, y no él, quien es responsable de lo que está pasando. Obtener el tratamiento adecuado para tu hijo suele ser el mejor paso que puedes dar para ayudarle a enfrentar los problemas relacionados con la pérdida de privacidad. Otros miedos incluyen el temor a represalias. La realidad es que los acusados en casos penales normalmente tienen una orden judicial que les prohíbe tener contacto con la víctima y la familia de la víctima mientras el caso está en proceso. Esto también puede ser cierto en casos de custodia de menores o de protección infantil. Si tú o tu hijo están preocupados por su seguridad, pueden tomar medidas para sentirse más seguros. Así que aquí tienes algunas sugerencias sobre lo que puedes hacer. Puedes notificar a la guardería o escuela de tu hijo sobre la situación y dejar en claro que el abusador no debe tener ningún contacto con tu hijo. Puedes mantener un celular a la mano, idealmente uno con cámara para tomar fotos y documentar cualquier situación en la que el abusador esté violando una orden judicial de no contacto. Puedes animar a los niños o adolescentes a hablar sobre sus miedos y ser honesto acerca de la probabilidad de que ocurra un miedo en particular, y hacer lo posible por mantener bajo control los temores poco realistas. Puedes reportar amenazas o preocupaciones sobre la seguridad, por ejemplo, llamadas en medio de la noche u otros mensajes de texto que sean amenazantes para ti. Puedes reportar esto a la policía y a tu defensor de víctimas de delitos o al fiscal o abogado civil que te represente a ti y a tu familia. Todos estos profesionales pueden tomar medidas para proteger tu seguridad. Puedes obtener información sobre una orden de protección civil, y los casos de abuso sexual infantil suelen estar cubiertos por las leyes de órdenes de protección por violencia doméstica y otros tipos de órdenes de protección, las cuales son gratuitas y no tienen costo de corte para obtenerlas. Otro miedo son las preocupaciones financieras. Por ejemplo, faltar al trabajo para ir a la corte, pagar servicios legales, médicos o de salud mental. La realidad es esta. Ten en cuenta que los niños suelen ser sensibles a las preocupaciones financieras de los padres y pueden culparse a sí mismos por causar estrés económico. Asegúrate de decirle a tu hijo o hija que no tiene la culpa de la situación y que existen recursos disponibles para ayudar. Pídele a tu trabajador de servicios de protección infantil, a tu defensor de víctimas de delitos o a otros profesionales involucrados que te ayuden con la gestión y posibles recursos. Muchos estados y comunidades ofrecen asistencia financiera, incluyendo fondos para la compensación de víctimas de delitos, incluso si el caso no es procesado o no resulta en una condena. Este tipo de fondos generalmente cubren pagos para servicios médicos y de salud mental necesarios para niños que han sufrido abuso sexual.
Algunos también ofrecen compensación por tiempo de trabajo perdido y otros gastos relacionados con la prosecución de actos criminales. Tira información a la policía local, a un abogado civil, a la fiscalía, al defensor de víctimas de delitos o al trabajador de servicios de protección infantil. Otro temor es faltar a la escuela por ir a la corte y a otras citas necesarias. La realidad. Puedes hablar con la administración de la escuela para que permitan que los niños terminen sus tareas escolares en un horario que tome en cuenta sus necesidades relacionadas con el abuso. Designa a un maestro o miembro del personal en particular al que el estudiante pueda acudir si se siente abrumado durante el horario escolar. Recuerda que esto es un proceso y toma tiempo. No es como en las películas donde todo se resuelve en 30 a 60 minutos. Mantén la comunicación con el fiscal y los investigadores de tu caso para asegurarte de que está avanzando. Y recuerda, sobre todo, cuídate a ti mismo para que puedas cuidar de ellos. Según los BBC, más de la mitad de todos los niños en el mundo, es decir, 1.000 millones de niños de 2 a 17 años, experimentan violencia cada año. La pregunta no es si te vas a encontrar con una víctima de violencia. La pregunta ante Dios es, ¿qué harás cuando te encuentres con ellos? Literalmente podría ser la persona que salve una vida. Dios dice en Miqueas 6:8, Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor requiere de ti? Hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. ¿Estás llamado? Todos estamos llamados a ser defensores de la justicia. Si eres una víctima de violencia, escúchame. Quiero que sepas que no estás atrapado y que sí hay una salida. Quiero que sepas que no es tu culpa, sin importar lo que diga tu agresor o cualquier otra persona. Quiero que sepas que el abuso no es amor. Si alguien dice que te ama y luego te maltrata, te está mintiendo. Y sobre todo, quiero que sepas que no estás solo. Si estás sufriendo violencia, busca ayuda con alguien hoy mismo. Si te encuentras en una situación peligrosa, llama al 911 para pedir ayuda. Si sabes de alguien que está sufriendo violencia, ya sea un niño u otra persona, avisa a las autoridades. En nuestro próximo episodio, hablaremos sobre el proceso judicial en casos de abuso sexual infantil y cómo es el proceso del juicio. Hasta entonces, que Dios te bendiga.